Bienvenidos, comenzamos Sana que Sana y a estas fechas, finalizando noviembre, comienza la cantaleta, pero muy cariñosa, de Sana que Sana, para hablar de la prevención de asuntos no tan buenos que generalmente suceden a final de año. Hoy vamos a hablar de prevención de quemaduras. Cuando hablamos de quemaduras, y más en esta época, nos remitimos únicamente a la pólvora, pues no, hay muchas otras maneras de quemarse y suceden también bastante en diciembre. Vamos a hablar de prevención de quemaduras de pólvora, prevención de quemaduras de líquidos calientes, prevención de quemaduras con llamas y prevención, ojo con esto, de quemaduras con electricidad. Liliana, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, estoy muy bien. Cada año ella es la que me acompaña a cantaletear a los televidentes, para que después usted o sus vecinos o sus seres queridos no hagan parte de esas cifras de quemados que empiezan a salir en los periódicos y en los medios de comunicación. Para eso hacemos este programa de hoy. Les presento a mi invitada, Liliana María Arango, es fisioterapeuta de San Vicente Fundación, a quien le damos las gracias por estar aquí y al San Vicente pues por permitirnos estar con ella y dialogar y aprender juntos sobre este tipo de accidentes. Tengo entendido que incluso en San Vicente Fundación existe la única unidad de quemados en Antioquia. Sí, así es, somos la única unidad de quemados en Antioquia que tiene todo el proceso de habilitación, pero en Colombia hay unas 6, 7 unidades de quemados más. De esas 4 tipos de quemaduras, pólvora, líquidos calientes, llamas y electricidad, ¿cuál es la que más se presenta en particular allá en el San Vicente? Es indiscutible que las quemaduras por líquido caliente son el principal agente que genera como tal la quemadura, y no solamente es en el Hospital San Vicente y en Antioquia. Eso es un problema de salud pública en Colombia y es más, en Latinoamérica también es el principal agente. Entonces vamos siendo el líquido caliente, luego sigue la llama, luego sigue electricidad, pólvora, a pesar de que siempre es un boom para este fin de año. Pólvora es prácticamente en el Hospital San Vicente un 1% de la población que llega. Y pensando en líquidos calientes, Liliana, me imagino que sucede durante todo el año, pero con las fritangas, con la natilla, con el sancocho, de pronto el asunto se puede complicar a final de año. Claro que sí, particularmente sigue siendo el líquido caliente el principal agente que genera quemadura en diciembre, precisamente porque, uno, los niños están más tiempo en la casa, que a pesar de que nosotros tengamos como la visión o la versión de que si está en la casa está bien y está seguro, no, la casa también es un sitio de riesgo, ¿sí? Entonces sigue siendo el líquido caliente lo que más nos llega a la unidad como tal. ¿Y los niños los principales afectados? Lastimosamente sí, a pesar de que también el líquido caliente es un agente que genera gran parte de quemaduras en el adulto, definitivamente el líquido caliente para el niño sí es lo que más genera esta quemadura. Bienvenida, Liliana Sana que Sana, nuevamente. Muchas gracias. Y aquí tenemos una entrevistada que tenía unas ganas de venir, está que se habla. Mentira, Lady Juliet Usuga Pérez, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué rico que estés acá. Entonces, paciente de la doctora Liliana. Sí. Ella viene a darnos un testimonio porque tuvo un accidente con llama y quiere a través de su testimonio abrir los ojos, llamar la atención para que a nadie más le suceda esto. ¿Qué fue lo que pasó, Lady? Se me estalló una pipeta de gas. Se te estalló una pipeta de gas. ¿Estabas en tu casa? En mi casa. De un momento a otro, ¡prum! Yo llegué a prender el fogón, en ese momento estalló. Bueno, me han dicho que sos una paciente muy juiciosa, que gracias a Dios caíste en las manos adecuadas y has estado en el tratamiento adecuado, valga la redundancia. ¿Qué siguió después de ese accidente para ti, Lady? No, la recuperación, lo más duro. Yo llegué al hospital, a otro hospital, y luego me trasladaron al San Vicente. Estuve en cuidados intensivos y durante un mes y ya pasé a piso. Salí para mi casa y luego empecé con las terapias todos los días, y ahí fue donde me encontré a Liliana, que fue la que me ayudó totalmente en la recuperación. Gracias a Dios te la encontraste. Las quemaduras por este tipo, porque explotan pipetas de gas, son muy comunes, Liliana. No es que sean muy comunes, pero sin embargo se presentan. ¿Qué pasa con ese proceso de explosión? Que al explotar, entonces hay llama, y esto es lo que genera inmediatamente la quemadura. Recordemos que la quemadura por llama es casi que inminente de que sea profunda, entonces siempre va a ser
una opción de dejar secuela, siempre va a ser una opción de que sea de mucho tiempo de hospitalización y de recuperación. Ajá. Después, de pronto, Lady, de lo que te pasó investigando y hurgando, ¿hay claridad como frente a qué hacer para que no explote una pipeta de gas? Tener mucho cuidado, prevención, saber que las fugas, que no hayan fugas de gas, que no hayan olores, tener mucho cuidado a la hora de utilizar el gas, una pipeta, o también puede pasar con una red. Liliana. Para eso hay ciertos cuidados. Uno, pues hay que estar vigilando la conexión cuando es pipeta, sí es muy importante estar pendiente de eso y ojalá en lo posible lo haga una persona que sepa y que la sepa manipular. Pero están los mantenimientos de redes de gas y las revisiones periódicas que uno normalmente debería tener cuando tiene el servicio de red. Entonces es muy importante uno siempre tener eso, nunca piensen de que no va a pasar, porque lastimosamente eso es lo que todo el mundo dice, no va a pasar, no le pasa al otro, al que sale por la televisión, pero no, todos tenemos un riesgo de que eso nos llegue a ocurrir. ¿Cada cuánto hay que hacer esos mantenimientos? Hay personas que tienen su red de gas y hay quienes ponen pipeta de gas. ¿Es diferente ese asunto? Sí, es diferente. Creo, si no estoy mal, la red de gas, no tengo muy bien el dato, si son 2 años o 5 años que se debe hacer una revisión. Me suena que es cada 5, pero mejor hagámoslo cada 2. Se puede hacer cada 5. Sí, por ahí nos sopló Angelito. Por ahí nos soplaron. Entonces es cada 5 años que por obligación usted, si es usuario de una red de gas, debe hacer un mantenimiento, que va un técnico y te revisa todo lo relacionado a fugas y al CO2, que es como todo lo del gas que suelta en las casas y que puede generar intoxicación. Y ya si es la pipeta de gas, pues siempre estar mirando que esté en buenas condiciones y no solamente la pipeta de gas como tal o el gas que sale, sino en el momento en que nosotros podamos asegurar la pipeta de gas, que le pongamos una cadenita, que no permitamos que se mueva, porque muchas veces nos ha ocurrido así, pues el niño se pega de la pipeta de gas, ¿sí?, y vierte el contenido de lo que haya en el fogón, entonces se sale con líquido caliente y si llegase a pasar algo mucho más grave, pues hay explosión por la pipeta. ¿Cómo ha sido tu proceso de recuperación? Veo que tienes tus ventas, ¿hace cuánto fue el accidente, Lady? ¿Y cómo son tus cuidados para ir en este proceso que evidentemente va muy bien? Hace 17 meses. Los cuidados son no asolearme, tener siempre el elástico, mucha hidratación todo el tiempo, masaje, y ser muy constante con el uso del elástico es el éxito de la recuperación. ¿Qué es lo que genera ese elástico, Liliana? Genera presión en la piel, en esos lugares donde están las cicatrices, permitiendo de que éstas estén planitas. Entonces no deja de que haya todo el proceso de oxigenación bien en el tejido, sino que lo que hace es mantenerla plana para que esto no vaya a crecer, para que no se forme la cicatriz queloide o hipertrófica, que es la que normalmente pues conocemos. ¿Has visto tu avance? ¿Te has sentido bien en tu proceso? ¿Qué más esperas de lo que falta y cuánto falta, Ley? Falta alrededor de que casi 1 año, puede ser. Igual eso no lo decide uno, sino la cicatriz va mostrando cuándo se debe quitar o cuándo no, pero yo me siento muy bien, la recuperación ha sido súper buena, súper exitosa. Perfecto. Entonces, definitivamente, para prevenir quemaduras como la que sufrió Lady, la que vivió Lady, por llamas producidas por una explosión de pipeta de gas, hay prevención. Y la prevención es sea que usted tenga pipeta en su hogar, en su oficina, donde esté, o que tenga red de gas, haga mantenimiento cada 5 años en los de red de gas. Y en los otros, cuando le instalen la pipeta, tenga mucho cuidado, que no quede ninguna fuga, que quede muy bien asegurado y esté muy pendiente del olor. Para eso el gas huele, ¿verdad, Lady? Sí, el olor. Yo leyendo me enteré que para eso huele el gas. Yo no sabía que el gas tiene un olor particular justamente para que el usuario detecte el olor e inmediatamente esté alerta. Sí. De eso se trata. Muy bien, nosotros vamos a conversar con el jefe de la unidad de quemados de adultos del Hospital Simón Bolívar en Bogotá. Liliana me lo refirió muchísimo porque es una eminencia y una autoridad en este tema de prevención de quemaduras y con él en particular vamos a hablar de las temibles quemaduras eléctricas. Por eso hoy tenemos nuestra sección en línea con Sana que Sana.
Saludamos entonces al doctor Norberto Navarrete, urgentólogo intensivista y, como les decía, el director de la unidad de quemados de adultos en el Hospital Simón Bolívar en Bogotá. Doctor Navarrete, un gusto tenerlo en Sana que Sana. ¿Cómo le ha ido? Bien, muchas gracias. Muy amables por la invitación. Muy bien. Tengo que hacer una pequeña aclaración que yo no soy el jefe de la unidad de quemados. Lo ascendí. Yo simplemente soy uno de los especialistas de la unidad de cuidados intensivos de quemados de la subred norte del Hospital Simón Bolívar. ¿Qué tan común es, doctor, qué tanto se presenta allá en el Hospital Simón Bolívar las quemaduras eléctricas? Bueno, el problema de las quemaduras eléctricas en Colombia es un problema bastante importante. En estadísticas, por ejemplo, en comparación con Estados Unidos, que aproximadamente es el 3 al 4% del total de los hospitalizados por quemaduras, en nuestro hospital esa cifra alcanza el 20%, el 19.8% o 20% general. Entonces observen que es una frecuencia mucho más alta de lo que uno esperaría en comparación a otros países. Y por ejemplo, en comparación a Brasil, a Chile, el porcentaje de pacientes hospitalizados por quemaduras eléctricas es mucho mayor. Entonces, para nuestra realidad en Colombia, las quemaduras eléctricas lamentablemente es una causa muy frecuente de quemaduras. ¿Y a qué se deberá, doctor Navarrete, que esas cifras sean tan altas en nuestro medio con relación a otros países? ¿A qué se deberá? Bueno, identificar factores o que hayan estudios específicos en nuestra población hasta este momento son muy pocos. Se ha encontrado que, por ejemplo, la tasa de mortalidad en áreas rurales es mucho mayor que en urbanas, posiblemente por algunas deficiencias en las conexiones o por mantenimiento. Hemos encontrado que otro factor es el tipo de construcción. Las construcciones antiguas o las construcciones que se realizan sin los requerimientos o sin las normas de construcción específicas aumentan el riesgo de quemaduras. Para todos es muy conocidos en nuestros barrios las construcciones que en el segundo piso normalmente es un poco más salido a la calle y el tercer piso de pronto sacan un volado, por decirlo así, o la terraza mucho más, y eso hace que a medida que vaya subiendo por piso se vaya acercando a las conexiones de luz. Normalmente eso es dado por una construcción inadecuada que hace que nos acerquemos cada vez más a las líneas de transmisión y aumente el riesgo. Y el mantenimiento es algo que debería realizarse con frecuencia, como ustedes decían ahorita con respecto a las líneas de gas. En electricidad es lo mismo. Entonces, conocer el riesgo, evitar las sobrecargas de las tomas y una revisión periódica es lo más conveniente. Doctor, uno oye en las noticias y lamentablemente hay primeras planas de personas que por estar, no sé cuál es el nombre, robando energía, pegándose de un cable para poder tener energía, pues ahí se electrocutan y llega ese desenlace muchas veces fatal. ¿Qué otros asuntos imprudentes como ese deberíamos evitar hacer para evitar quemaduras eléctricas, doctor Navarrete? Bueno, la principal es conocer el riesgo, evaluar el riesgo. Y si conocemos el riesgo, podemos tomar medidas para prevenir este tipo de lesiones. Una causa muy frecuente son las personas que, por ejemplo, están haciendo trabajos de construcción o arreglos locativos en las casas. Entonces, sacar, por ejemplo, los soportes de las cortinas por las ventanas cuando los están limpiando, cuando están haciendo aseo, hace que se pongan en contacto. Cuando están subiendo o bajando material por ejemplo, para la terraza o para un segundo piso, el viento hace que se muevan los elementos metálicos, las canaletas, por ejemplo, bajantes de agua, y eso hace que se pongan en contacto. O cuando uno está en las terrazas, es frecuente los casos en los que están moviendo algún tipo de construcción o de material de construcción, o están haciendo aseo, o están colgando la ropa en las terrazas y lamentablemente se vuela, por decirlo así, la ropa y a tratar de cogerlas se tiene un contacto eléctrico. Entonces, principalmente, estas lesiones son o en trabajos de alto riesgo, las personas que trabajan en electricidad o en construcción,
o en la casa cuando las líneas de transmisión eléctrica pasan muy cerca de nuestros hogares. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Doctor, ¿qué decir de los enchufes? Yo soy mamá de 2 pequeñuelos y era fanática con eso y tenía protecciones en los enchufes porque esos deditos caben por ahí. ¿Qué decir de las precauciones en ese sentido para evitar quemaduras eléctricas? Pues ninguna medida es insuficiente con tal de evitar algún tipo de lesión. Entonces con nuestros niños son curiosos, no conocen el riesgo. Entonces, cualquier medida que podamos tener con ellos para evitar que se lesionen es muy importante. Entonces, los aditamentos para las tomacorrientes, por ejemplo, también hay unas tomas especiales para zonas húmedas, por ejemplo, los baños, que hacen que si hay alguna sobrecarga, se salte la electricidad y se corte. Los elementos de protección en las terrazas, en las casas. Lo importante es que se sepa que existe un riesgo. Es más frecuente de lo que se piensa. Y lamentablemente este tipo de quemaduras, a diferencia de otras, tienen lesiones más severas, más profundas, con mayor tiempo de hospitalización, con mayor número de procedimientos quirúrgicos y con un número elevado de amputaciones de extremidades. Por lo cual, si extremamos medidas con los otros tipos de agentes causales de quemaduras, con electricidad debería ser mucho más nuestra precaución. Ha habido también, por ejemplo, doctor Navarrete, accidentes con celulares, ¿no? Con la batería del celular, ¿qué podemos decir de eso? La información científica al respecto es contradictoria en el sentido de que si un celular, por ejemplo, aumenta el riesgo de quemaduras eléctricas, parece que el riesgo está dado cuando los celulares están en contacto, están cargándose, están conectados a la toma de energía. Parece que en ese momento existe el riesgo. Algunas baterías han tenido algunos inconvenientes, algunas marcas y algunas baterías, y las han sacado del mercado. Si alguien siente que el celular se le calienta o se empieza a soplar, por decirlo así, empieza a destaparse el celular, quiere decir que puede existir un riesgo de que el celular se prenda. En ese caso, serían quemaduras por llama y no por electricidad. Por electricidad cuando están conectados a la toma corriente. Ya ha hablado usted, doctor, de las consecuencias tan graves que genera una quemadura por la energía, una quemadura eléctrica. Hemos hablado de la muerte, amputaciones, en fin, consecuencias bien complicadas. ¿Cómo concluiría usted esta parte del programa? Y gracias, doctor Navarrete, por regalarnos estos minutos para que intentemos convencer a las personas, a todos, convénzame a mí, a todos, de que seamos bien prudentes con este tema del manejo de la electricidad para evitar accidentes. Bueno, pues si me permiten, lo primero que deberíamos cambiar es utilizar el término accidente. Utilizar el término accidente da una connotación como si no se pudiese hacer nada para evitarlo. Okay. Normalmente estos tipos de lesiones siempre hay algo que uno puede hacer para evitarlo o que no debería haber hecho. Y en ese sentido, tanto la Organización Mundial de la Salud como las instituciones de carácter mundial, en las últimas 2 décadas han tratado de cambiar ese término. Y para poner un ejemplo, por ejemplo, no hay accidentes de tránsito. Uno andar a alta velocidad en el piso mojado y tomando alcohol, eso no es un accidente, ¿sí? Es algo que se podía evitar. Entonces se hicieron cosas imprudentes o no se hizo algo para evitarlo. Y en este caso, en las quemaduras pasa algo similar. Claro que sí. Entonces, la invitación es evalúen el riesgo, miren en su casa qué puede estar ocurriendo o cuál puede ser el riesgo, las tomacorrientes, los cables que pasen por cerca de la casa, el mantenimiento de los equipos eléctricos, y si tenemos niños, siempre mantenerlos vigilantes. Un solo segundo de descuido puede ser suficiente para una lesión muy grave, para secuelas físicas y psicológicas del resto de la vida. Entonces, cualquier medida de precaución y de prevención es adecuada. Saludamos y agradecemos al doctor Norberto Navarrete, urgentólogo intensivista de la Unidad de Quemados de Adultos del Hospital Simón Bolívar en Bogotá. Doctor, muchas gracias y esperamos que todo lo que nos enseñó no se nos salga por acá para que seamos muy juiciosos con relación a
el cuidado que debemos tener con el manejo de la electricidad. Feliz día para usted y gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ok, me hacía énfasis Liliana en el asunto de los enchufes ahora en esta Navidad. A ver. Es común que cuando uno decora la casa de Navidad, pues ponga varias instalaciones de iluminación. Y pegadas todas en el mismo Y todas enchufe. pegadas y hace sobre, uno como un trencito. Y es la recarga que puede generar esto. O sea, porque nosotros no tenemos, a no ser que sea una persona eléctrica, pues que sepa de electricidad, exactamente cuánto voltaje pudiese sostener un enchufe como tal. Entonces es importante tener en cuenta eso, de que las instalaciones estén en buen estado. Muchas veces ve uno que están remendaditas, que las juntan, que buscan que el foquito, que solamente se le cambia esto. Y créame que no solamente una quemadura, como lo decía el doctor ahorita, es una lesión en la piel. Es un trauma complejo desde la parte interna de nuestros órganos. No es que solamente se quemó, se encalambró, puede que haya generado una quemadura, su lesión no fue la mejor, no fue la más grande en la piel, pero internamente se afectó el corazón, el riñón, el hígado. Entonces eso tiene mucha connotación importante. Una quemadura no solo es piel, una quemadura es un trauma muy grande en el cuerpo de una persona. La electricidad no es un juego, es un asunto que te puede marcar de por vida, te puede matar. Dejémonos de bobadas, porque hay gente que se electrocuta de tal manera que se mueren. ¿Usted tiene hijos, Lady? Una señora. ¿Tiene sobrinos? Sí. Ok. Cuando usted está cocinando en su casa, algo muy caliente, por hecho puso a hervir el chocolate. Si usted tiene un niño al lado en la cocina, ¿qué hace? Lo retiro. Yo creo que esa es la norma básica para pasar a otro tema, los líquidos calientes. Decía Liliana que los líquidos calientes, la gente siempre habla de pólvora porque los medios contribuimos mucho a hablar de prevención de quemaduras por pólvora a final de año, pero nos dice Liliana, y siempre ha sido así la constante, no solo en Antioquia, que los líquidos calientes son los que más producen daños. No lo llamo, voy a aprender lo que me dijo el doctor Norberto, no accidentes porque es prevenible, un accidente, en fin. Traumas. Exacto, traumas. Y esa es una de las medidas más importantes, o sea, los líquidos calientes, ¿te imaginas? De pronto la llama que te causó lo que te causó, el líquido caliente es tan peligroso como eso. Igual, siempre que uno está, yo que siento que ya lo viví, cuando estoy cocinando o algo, uno siente el susto, pero igual hay que hacerlo y uno debe tener mucho cuidado porque no es lo mismo alguien que no lo vivió a yo que ya lo viví. ¿Cuáles son los principales errores que cometemos con relación a los líquidos calientes? Bueno, uno de los primeros que siempre cometemos es trasladar líquido caliente mientras que vamos en la casa, que el niño va caminando. Entonces vamos a ir a preparar el agua para el baño. Nos llevamos muy poquito de agua caliente, pero muy caliente, para que cuando lleguemos al baño lo mezclemos con agua fría y quede tibia. ¿Sí? Entonces ese es uno de los errores bien grandes, porque lo que hacemos es dejar o vertir el agua en la bañera, luego nos retiramos, pero regresamos nuevamente con el agua fría y el niño es muy probable que, como no sabe lo que nos decía el doctor, un niño no mide el riesgo, él ya está ahí adentro porque lo que le gusta es el agua. En muchas de las ocasiones dejamos enfriando los líquidos calientes, el agua panela, la leche, la mazamorra en el piso. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? El niño está activo, corriendo, jugando y puede caer sentado ahí. Entonces, otra de las cosas que hacemos es que los mangos de las ollas siempre deben estar hacia los lados o hacia atrás, ¿sí? Para que cuando nosotros mismos pasemos, pues precisamente no movamos este tipo de sartenes. Y si es lo posible, entonces cocinar en los fogones de atrás. Todas las casas de nosotros son diferentes. Habrá quien pueda tener su cocina en la parte retirada de la alcoba, ¿sí? Y hay quien es un mismo ambiente y que tenemos que vivir así. Lo que les insistimos es, por favor, generen una barrera, de modo que el niño no vaya a entrar a la cocina o no se acerque en el momento en el que se está cocinando. No solamente pensamos en el niño, es que no solamente es el niño el que se puede quemar, también se puede quemar un adulto. Perfecto. Nuestra línea de WhatsApp está abierta para ustedes, es el 305-316-6560. Nuestro tema de hoy, prevención de quemaduras de pólvora, de líquidos calientes, de electricidad y de llama. Ahí está entonces nuestra línea y nuestra experta para responder sus inquietudes y por ahora va esta pregunta. Hola, mi nombre es Luisa y mi pregunta es, ¿qué consecuencias trae en los niños las quemaduras con líquidos calientes? En los niños y en los adultos. O
sea, ¿qué te ha tocado ver a ti allá en el San Vicente con relación a consecuencias de líquidos calientes de quemaduras? Bueno, indiscutiblemente va a tener consecuencias físicas, ¿cierto? O sea, se va a mostrar cicatrices. Sí, sobre todo dependiendo del grado de quemadura, si es una quemadura profunda como tal. Entonces van a tenerse consecuencias físicas, el proceso de cicatrización, el aislamiento social, la parte psicológica, como también lo habló el doctor, es algo bien importante. Y no solamente es como siempre les insistimos, no solamente es una secuela para el niño, es una secuela para toda la familia. Toda la familia va a quedar marcada, no solamente en el caso, por ejemplo, de Lady, no fue solo Lady, fue su esposo, fue su hermana, fue su mamá, fue todas las personas alrededor que de una u otra forma cambia su vida por ese trauma que ocurrió. Entonces, tiene múltiples secuelas y lastimosamente no es como se alivió, salió del hospital y ya, no, lastimosamente tiene que continuar un tratamiento, ese tratamiento es largo y que puede generar varias cirugías, genera dolor, genera hospitalización o que genere que tenga que utilizar las licras como le está haciendo Lady. Y hablando de Lady, la tengo ahí muy calladita. Ya le voy a dar las gracias. ¿Qué mensaje le das a los televidentes con relación a ese accidente que te ocurrió? Recordemos, le explotó una pipeta de gas, lleva 17 meses en tratamiento, según le entendí le falta otro añito más. Es un asunto de perseverancia, de paciencia, de angustia, de logros, obviamente. Pero ¿qué les dirías? Hemos dicho, que no le pase a usted, es lo que hay que decirle al televidente. Sí, tener muchos cuidados, prevenir mucho un accidente, porque igual no es un accidente, es un evento prevenible, sí, que no debería ocurrir. Se puede prevenir. ¿Sigues utilizando pipeta en tu casa después de eso? ¿Y qué precauciones tienes hoy en día? A ver, yo me la imagino, cuando llegue la pipeta tengo que estar yo en la casa y tengo que revisar. Sí, ¿qué haces? A ver, no, para que estar no pendiente, que no hayan olores, que no hayan fugas, que sí prenda bien. Sí, yo soy muy nerviosa igual. Es muy importante. Hay personas que cuando instalan la pipeta de gas antes de irnos al primer corte, para comprobar que no haya fuga, con una candela prenden esto al lado de la pipeta. ¿Eso es lo indicado? Pues obvio no. Obvio no, ¿cierto? No sería lo indicado porque... Pero lo hacen. Les digo, muchas, qué pena las que no, pero muchas empresas de gas domiciliario, para corroborar que la pipeta queda bien instalado, saca el operario la candela y lo prende al lado de la pipeta. Hay algunas medidas, hay unos aparatos que miden como la presión como tal del gas que está pasando, no todo el mundo lo hace, eso es como lo que hablaba ahorita el doctor. Muchas de esas quemaduras eléctricas son porque el trabajador no utilizó sus implementos de dotación, porque no tenía los guantes puestos, porque prefirió no colocarse algo que tenía de protección porque ya lo había hecho muchas veces y sabía cómo hacerlo. Entonces es exactamente lo mismo. Lo ideal no sería la candela, ¿sí? Pero ¿quién o cómo podemos llegar a que como no seamos como lo más fácil que hay que hacer, sino que definitivamente... Yo sé cómo, que los invitan a un recorrido por la unidad de quemados de San Vicente Fundación y vean las consecuencias de instalar mal una pipeta de gas. De pronto así se logra. Lady, muchas gracias por estar con nosotros y le deseo la mejor recuperación en todo el proceso que le falta. Muchas gracias. Siga siendo una paciente muy juiciosa. Seguiremos hoy en Sana que Sana hablando de prevención de quemaduras. Este guante va para todo el mundo, incluida, nos cae a todos. Podemos prevenir estos traumas, no accidentes, porque son prevenibles con quemaduras. Vamos a nuestra primera pausa, ya regresamos. Esto es Sana que Sana. Hoy en Sana que Sana estamos adelantándonos a diciembre. Es una buena semana para hablar de prevención de quemaduras. Para evitar quemaduras con líquidos calientes, recapitulando un poco, nunca movilice ollas con líquidos calientes si alrededor está un menor de edad. Evite que los niños se viertan un líquido caliente, no guardando alimentos en las partes bajas del fogón, en los hornos. Dejan la olla con el aceite recién utilizado y se arma entonces el acabose. Siempre mantenga los mangos de sartenes hacia adentro para que no sobresalgan y los niños no puedan tumbarlos. ¿Alguna otra recomendación para ir cerrando líquidos calientes, Liliana? No solamente es eso, es en los hornos
de pronto los alimentos, galletas, que el niño le quede más fácil cuando tiene hambre, pero si en las hornillas hay algún tipo de alimento que está en proceso de cocción, pues puede generar vertimiento sobre él. Entonces, lo más importante con respecto a los líquidos calientes es que entendamos que muchas de las cosas puede pasar, tan sencillo como un mantel en la mesa, ¿sí? Muchas veces de los niños son caminantes, son chiquitos, están empezando su proceso, piensen o pierden el equilibrio, bajan o se cuelgan del mantel y se vierte el contenido que haya encima enfriando. Entonces son cositas tan simples, el mantelito para después o debajo del vidrio que de pronto no tenga algún movimiento pues fuerte o que genere algún tipo de riesgo para que pueda generar un trauma como una quemadura. Y muy rico hacer natilla todos juntos y hacer el sancocho todos juntos, pero yo creo que toca poner una barrera anti niños, ahí sí no hay nada que hacer porque además en ambiente festivo el adulto de pronto está un poquito más relajado y se le olvida que hay un niño al lado. Entonces los niños deben estar siempre, y en la época decembrina más que nunca, lejos de los líquidos calientes. Sí. Ojo pues con eso. Bueno, para retomar y alertar bastante sobre las consecuencias de las quemaduras por cualquier tipo de situación, como lo hemos nombrado, vamos a recordar un poquito la piel. Cuando nos quemamos, digamos, de una manera muy externa, después nos quemamos más adentro, ahí podemos con esa imagen mostrar un poquito sobre los niveles de quemaduras, ¿verdad? Sí. Lo más importante es decir que la quemadura, como lo dije ahorita, no solamente es la piel. Internamente se generan muchos cambios y muchas lesiones que pueden afectar, pero que es importante tener en cuenta que la piel es nuestro primer barrera protección, ¿cierto? Entonces está el sol, la temperatura, los microorganismos, todo siempre va a ser la piel. Cuando hay un evento como una quemadura, no hay quien nos proteja, entonces el niño tiene mayor riesgo de que se genere una infección. Aquí cabe un poquito hablar de los remedios caseros, ¿cierto? Un poco, ahorita hablamos de eso. Entonces listo, lo voy a apuntar. Es importante tener en cuenta eso. Las capas de la piel vienen divididas en este grosor, ¿sí? Pero normalmente la que más se afecta o por la cual los niños o los adultos permanecen más en la unidad de quemados es cuando tienen una quemadura de segundo grado y se queman la epidermis, que es como la de la mitad. Ok. Sí, de ahí esta es la hacia dermis, abajo. ¿cierto? Esta es la dermis, sí. Entonces, ¿qué ocurre con esta? Como es la primera capita, tiene todas las terminaciones nerviosas ahí alborotaditas y son muy dolorosas. Pero de ahí hacia abajo, como empieza a bajar el grosor de la piel, entonces empieza a ser más grave la quemadura. Entonces muchas veces cuando ya hay una quemadura grande que llega al tejido graso, quizás a la parte muscular, que es la de tercer grado, que es la más grave, que el cuerpo solo no es capaz de volver a formar esa piel, sino que requiere de procedimientos quirúrgicos por cirugía plástica, entonces esas no se sienten tanto, claro, porque ya todas las terminaciones nerviosas se quemaron en el evento que ocurrió. Entonces, la de primer grado y segundo grado quizás son más dolorosas, dejan cicatriz las de segundo grado profundo en adelante, las del segundo grado superficial pueden dejar una mancha en la piel, que es importante hacer el proceso. Lady nos contaba, yo no aguanto sol directo, yo siempre tengo algo de protección, una sombrilla, una gorra, una pavita, un sombrero. En su tiempo utilizó la licra en la cara también. Entonces es importante todo este proceso de evolución y que no solamente es el sol, todo lo que sean luces artificiales, el celular, el computador, todo eso genera irradiación y por ende puede generar mancha en la piel. Vamos a ver unas imágenes fuertecitas, pero para que veamos las consecuencias de las quemaduras en la piel. Uy, dedito. Esta es una quemadura por pólvora, es la llamada quemadura en forma de crispeta, porque todo el pulpejo del dedo se pierde, ¿sí? Entonces, esta es una quemadura que es tan profunda que ellos también van a perder toda la parte de su huella digital, porque hay que hacer una cirugía, hay que hacer unas limpiezas, hay que hacer algo que es importante. No es muy común encontrarlas, pero es una quemadura. Esta particularmente es de un niño de aproximadamente 6 años que hace 2 años estaba manipulando papeletas.
¿Cómo le parece? Y a este, entre comillas, le fue bien, porque habrá veces que haya que amputarle el dedo. Claro que sí. La pólvora tiene dos connotaciones importantes. Uno, que es la explosión como tal, donde puede volar el dedo, puede volar la mano, depende de su efecto. En muchas de las ocasiones generar daño en los ojos, ¿cierto? Porque es como lo que uno palpa y lo que tiene hacia su cuerpo. Pero también genera otra connotación importante y es la llama. Entonces, no solamente explota, sino que se prende. El niño puede estar con la pólvora en el bolsillo, que nos ocurre muchísimo con los chorrillos, con todo este tipo de cosas, y entonces lo que hacen es guardarlo en el bolsillo, pero si llegan a un lugar donde hay algún tipo de calor o de llama, a veces hasta el mismo calor corporal puede generar que esto se prenda. Entonces muchas veces no solamente es la quemadura por explosión como tal por la pólvora, sino que también genera llama. Aquí cabe hacer una recomendación bien importante: no hay pólvora inofensiva, ¿sí? Porque siempre nos han dicho que la quemadura, que la pólvora blanca o que la pólvora de luz es linda, pero que no genera la explosión, no es peligrosa. Y por el contrario, no hay pólvora inofensiva. Una simple chispita mariposa te puede dañar el ojo. Te puede generar, o puede generar una chispita a un tulcito o a alguna blusa. La ropa. Exactamente. Dios. Entonces, ojo que para nosotros es importante decir, no hay pólvora que sea inofensiva. Para nosotras todas son exactamente igual de peligrosas, ¿sí? Unas que tienen sus sonidos más absurdos y otras que se ven muy lindas, muy hermosas, pero que deben ser manipuladas por las personas que son expertas en eso, no por nosotros cuando estamos en la finca pasando bueno o algo de eso, porque no tiene nada que ver a pólvora con diversión. Perfecto. Veamos rápidamente, antes de irnos a nuestro primer corte, las otras imágenes que tenemos para alertar. Vea esa mano. Esta es una quemadura con llama. Este es un chico de 11 años jugando en el colegio con algo parecido a sacol. Ajá. ¿Y se prendió? Que se prendían con varios amiguitos. Esto era como una especie de reto. No puede ser. Entonces, ¿qué genera? Uno dice, médicamente superficie corporal un 1, un 2%, pero la mano es un área que es demasiado especial y si no hacemos ese proceso de buena rehabilitación y buen manejo, pues la mano no nos va a quedar sirviendo para nada. Y antes de ir a corte, ¿qué decimos de este chiquito? Quemadura por líquido caliente, inmediatamente logramos ver algo parecido de cómo ocurrió el momento, o iba a tomar algo, o iba a coger algo y se le virtió el contenido por todo el cuerpo. Inmediatamente uno se da cuenta porque va hacia abajo. Y acá nos da pie para identificar grados de quemaduras, como un segundo grado profundo, un segundo grado más superficial, y en esta también podría ser un segundo grado. A ver, yo quiero que esta imagen se me grabe y se le grabe a los abuelitos, a los papás, a los tíos, a los vecinos. Esto no es un accidente, porque esto fue prevenible. Esta es una quemadura por líquido caliente, que si el adulto hubiera estado atento y pendiente de este chiquito no estuviera sufriendo ese dolor que me imagino cómo será, y el proceso tan largo para su recuperación. O sea, que todos muy atentos para que estas cosas no ocurran. Vamos a nuestra segunda pausa. Ya regresamos a Sana que Sana para redondear nuestro tema de prevención de quemaduras. Ya volvemos. Sigamos hablando de prevención de quemaduras con el siguiente mensaje. Hola, buenos días. Ya tengo mi hijo adulto. Cuando estaba bebé siempre puse una barrera en la cocina y a medida que fue creciendo coloqué un aviso muy vistoso de prohibido niños en la cocina. Muy bien. Le enseñé a no entrar en la cocina mientras se cocinaba. Lo aprendí después de que un bebé murió después de la quemadura con una colada de bienestarina hirviendo. Me gusta ese mensaje porque son más advertencias, no es charlando, tenemos que ser muy preventivos. Usted hablaba de remedios caseros para quemaduras. La idea es que no las haya, pero si las hay, ¿qué no se puede hacer? Pues, rapidito. Lo ideal efectivamente es no aplicar absolutamente nada que no sea agua. O sea, lo único que podemos hacer es agua. La gente tiene en su mito imaginario. Sí, está todo lo relacionado con cebolla rallada, con tomate, con crema dental, aceite, con aceite, café. Exactamente. Todo ese tipo de cosas que ocurren en ese momento, para el niño o el adulto que le generó la quemadura sienten fresco, ¿sí? Pero como ya no hay capa que proteja
tiene un mayor riesgo de que ese proceso se meta y se genere una infección. Entonces, por eso es indiscutiblemente, lo único que decimos es que por favor apliquen agua corriente, agua del chorro, métalo al chorro. ¿Temperatura ambiente normal? A temperatura normal, sin hielo, nadita, métalo al chorro, espera que se enfríe un buen ratico, 5 minuticos aproximadamente, o 10 minuticos, depende de la tolerancia de la persona. Si soy capaz de retirar las cosas o la ropa la retiro, si no soy capaz, ya está húmedo, ya por lo menos la temperatura se tuvo que haber establecido más. Luego voy a cubrir con una sábana, que es lo que tenemos en la casa, que sea limpia, porque hay dos connotaciones importantes. Uno es el riesgo de infección y otro es que le puede dar hipotermia, porque como viene de estar metido en el chorro 5 o 10 minutos, efectivamente eso va a generar que se enfríe su cuerpo. Sí, y lo segundo es trasladarlo al centro asistencial más cercano, incluyendo nos sirven las líneas de 1, 2, 3. Perfecto, ya saben entonces, nada diferente a agua corriente a temperatura ambiente de la canilla, cubrir al paciente con alguna tela, una sábana limpia y llevarlo al servicio de urgencias. Para concluir, yo diría, guerra avisada no mata soldado, no dejemos que hagamos parte o nuestros seres queridos y conocidos de esas cifras lamentables de lesiones y traumas por quemaduras prevenibles, que no son accidentes. Hagamos lo posible por estar muy pendientes de nuestros chiquitos y de nuestra propia salud, evitando este tipo de lesiones. Liliana, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. Y al San Vicente Fundación, como siempre, por colaborarnos y prestarnos sus especialistas estos raticos en Sana que Sana. Nos despedimos. Mañana vamos a hablar de un tema que paradójicamente a veces se exacerba en esta época de fin de año, y es la depresión. Vamos a hablar de la depresión, vamos a hablar de cómo detectarla, también de cómo prevenirla y sobre todo de cómo ayudarle a las personas que están pasando por estos malos momentos. Nos vemos mañana entonces a las 11:30 de la mañana en el programa saludable del canal Televid, Sana que Sana.